Déjame empezar con una pregunta simple, pero incómoda. ¿Ya notaste que, muchas veces, sabes que un pensamiento no tiene sentido, pero aún así sigue ahí? Entiendes racionalmente que no es verdad, que no es lógico, que no ayuda en nada. Y, aún así, la mente insiste. Esto sucede porque la mente humana no funciona a partir de la verdad. Funciona a partir de la repetición. La mente no pregunta si algo es real. Solo pregunta, ¿esto se está repitiendo? Si se repite, lo registra. Si lo registra, lo incorpora. Y si lo incorpora, empieza a tratarlo como una realidad interna. Hoy no vamos a hablar de emoción, ni de fuerza de voluntad, ni de pensamiento positivo. Vamos a hablar de funcionamiento, porque cuando entiendes cómo algo funciona, dejas de pelear con eso y empiezas a observar con más claridad. Desde el comienzo de la vida, el cerebro aprende por repetición, no por explicación, no por comprensión, sino por repetición. Así es como un niño aprende a hablar. Al principio, no entiende el significado de las palabras. Escucha, repite, vuelve a escuchar, repite otra vez. Y, poco a poco, eso se va fijando. Así es como aprende a caminar. Se cae, lo intenta otra vez, se vuelve a caer, insiste. El cuerpo repite el movimiento, hasta que se vuelve natural. Y es exactamente así como aprendemos a relacionarnos. Observando patrones, repitiendo comportamientos, absorbiendo el ambiente que nos rodea, muchas veces sin darnos cuenta. El cerebro no aprende porque algo sea verdadero, aprende porque algo es frecuente. Si una idea aparece muchas veces, el cerebro entiende que es importante, y si es importante, crea caminos para acceder a ella más rápido. Cuanto más se repite una información, más conexiones neuronales se crean. Cuantas más conexiones, más fácil se vuelve acceder a esa información. En la vida diaria, con el tiempo, el cerebro empieza a ahorrar energía, y la forma que encuentra para hacerlo es utilizando siempre los mismos caminos mentales. Por eso, los pensamientos repetidos terminan volviéndose automáticos. Surgen sin esfuerzo, sin invitación, sin una decisión consciente. No porque hayas elegido pensar así, no porque estés de acuerdo con esos pensamientos, sino porque el cerebro está haciendo lo que siempre ha hecho: optimizar, repetir, automatizar. Este es el funcionamiento básico de la mente. Y entender esto cambia por completo la forma en que te relacionas con tus propios pensamientos. Aquí suele aparecer una frustración muy común. La persona estudia, lee libros, mira videos, escucha explicaciones profundas sobre la mente, sobre la vida, sobre la conciencia. Entiende los conceptos, está de acuerdo con ellos. Tienen sentido a nivel racional, y aún así, en algún momento, se pregunta: si ya entendí todo esto, ¿por qué sigo sintiendo lo mismo? ¿Por qué ciertos pensamientos siguen regresando? ¿Por qué nada parece cambiar realmente? Esto sucede porque entender no sustituye la repetición. Comprender algo una sola vez no tiene el mismo peso que un pensamiento que se repite todos los días, varias veces al día, durante años. La mente no funciona como un tribunal lógico, donde gana el mejor argumento. Funciona como un sistema de uso. Aquello que se usa con frecuencia se vuelve familiar. Lo que se vuelve familiar se convierte en referencia. Y lo que se convierte en referencia empieza a organizar la forma en que percibes la realidad. Por eso,
alguien puede entender que un pensamiento no es verdadero y, aún así, reaccionar ante él como si lo fuera. No porque la persona sea incoherente, no porque esté fallando, sino porque la mente responde a lo que más se repite, no a lo que está mejor explicado. Mientras el entendimiento permanece en el nivel de la idea, la repetición actúa en el nivel del hábito mental, y los hábitos, cuando no son observados, siguen organizando la experiencia. Cuando el Kybalion afirma que el todo es mente, no está hablando de control mental, ni de pensamiento positivo, ni de crear una realidad idealizada a fuerza de voluntad. Está hablando de campo de percepción. La mente no crea el mundo, pero sí crea la forma en que el mundo es vivido, interpretado y sentido. Este es un punto importante, porque muchas lecturas del Kybalion terminan yendo hacia un lado místico o fantasioso, como si la mente tuviera el poder de moldear todo externamente. Pero lo que el texto señala es algo más simple y, al mismo tiempo, más profundo. La mente organiza la experiencia. El principio del mentalismo no dice que tú controlas lo que ocurre, sino que todo lo que ocurre pasa primero por un campo de interpretación. Y el principio de correspondencia, como dentro, así fuera. No es una promesa espiritual, es una observación sobre coherencia. Si el campo interno está saturado de ciertas ideas, de ciertas interpretaciones, de ciertos significados que se repiten, la mirada va a buscar naturalmente confirmación de eso en el mundo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque el filtro cambió. Dos personas pueden vivir la misma situación y tener experiencias completamente diferentes, no porque la realidad externa sea otra, sino porque el campo interno que observa es distinto. El Kybalion apunta exactamente a esto. La mente como lente, no como creadora absoluta. Y cuando entiendes esto, la espiritualidad deja de ser un intento de control y pasa a ser un proceso de observación consciente del propio funcionamiento interno. Aquí está el punto central de todo esto. La mayoría de las personas intenta cambiar su propia vida, sin observar con atención lo que sigue reforzando mentalmente todos los días. Existe un deseo sincero de cambio. Existe intención. Existe voluntad de claridad. Pero, al mismo tiempo, los mismos pensamientos continúan repitiéndose. Las mismas interpretaciones. Las mismas conclusiones automáticas. La persona dice que quiere claridad, pero repite confusión internamente. Dice que quiere ligereza, pero mantiene narrativas pesadas sobre sí misma, sobre la vida, sobre el futuro. Y la mente no entra en conflicto con eso. No evalúa la intención. No juzga el deseo. La mente ejecuta patrones. Aquello que se repite es interpretado como prioridad. Aquello que aparece con frecuencia es entendido como relevante. Entonces, incluso cuando existe una intención consciente de cambio, si el patrón mental permanece igual, la mente sigue respondiendo al patrón, no a la intención. Es como alguien que dice que quiere ir en una dirección, pero continúa caminando, siempre por el mismo camino antiguo. El cuerpo va hacia donde el camino conduce, no hacia donde la intención apunta. La mente funciona así. Responde con fidelidad, no con juicio moral. No castiga, no recompensa. Simplemente mantiene activo aquello que es reforzado. Y mientras este mecanismo no es visto con claridad, la persona se siente atrapada.
no porque esté equivocada, sino porque está repitiendo, sin darse cuenta de que repite. Entender esto no lo resuelve todo de inmediato, pero cambia el punto de observación. Y cambiar el punto de observación es el primer paso real para cualquier transformación consciente. Imagina un camino en medio del monte. No surgió porque alguien lo planificó. No surgió porque fuera el más bonito, ni porque fuera el más corto. Surgió porque fue el más utilizado. Alguien pasó una vez. Luego pasó de nuevo. Otra persona siguió el mismo trayecto. Y, poco a poco, el monte fue abriéndose. Cuanto más alguien pasa por ahí, más claro se vuelve el camino. Más fácil de seguir. Más automático. Aunque exista otro camino cerca. Más amplio. Menos empinado. Más cómodo. La tendencia es elegir siempre el conocido. No porque sea mejor, sino porque ya está marcado. La mente funciona exactamente así. Los pensamientos son senderos mentales. Cada vez que un pensamiento se repite, el sendero se abre un poco más. Se vuelve más fácil de acceder, más rápido de recorrer. Con el tiempo, la mente empieza a elegir ese camino, sin siquiera darse cuenta de que está eligiendo. Y esto ocurre incluso cuando el camino lleva siempre al mismo lugar que dices querer evitar. El pensamiento que más se repite se vuelve el más accesible. El más accesible se vuelve el más utilizado. Y el más utilizado empieza a parecer el más verdadero, no porque sea verdad, sino porque es familiar. Y mientras este mecanismo no es visto con claridad, la persona cree que está pensando demasiado, cuando, en realidad, solo está caminando, una y otra vez, por el mismo sendero mental. Aquí llega el punto más importante de todo este recorrido. Nada de esto se resuelve luchando contra los pensamientos. Nada de esto se resuelve intentando sustituirlos a la fuerza por otros pensamientos mejores. La lucha mantiene el patrón activo. La sustitución forzada mantiene el esfuerzo. Y el esfuerzo continuo cansa la mente, pero no la reorganiza. El desplazamiento real ocurre en otro lugar. Ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas reaccionar automáticamente a todo lo que aparece en la mente. La conciencia no es control. La conciencia es presencia sin reacción inmediata. Es notar que un pensamiento surge, y no seguir el impulso de dialogar con él, de justificarlo, de combatirlo, o de intentar corregirlo. Cuando un pensamiento aparece, y no recibe alimento, ni emoción, ni repetición, ni narrativa, empieza, de manera natural, a perder intensidad. No porque haya sido eliminado, no porque haya sido vencido, sino porque dejó de ser reforzado. La mente también aprende por ausencia de uso. Aquello que no se repite empieza a debilitarse. El sendero que no se recorre va, poco a poco, siendo tomado nuevamente por el monte. Este proceso no es rápido, no es dramático, no genera una sensación inmediata de victoria, pero es consistente. Y es precisamente esta consistencia silenciosa la que reorganiza el funcionamiento interno. No es una técnica para dejar de pensar. Es un cambio en la relación con lo que aparece en la mente. Cuando esa relación cambia, el patrón pierde fuerza. Y, con el tiempo, la mente encuentra otro ritmo. Cuando la repetición pierde fuerza, la mente se desacelera. Y en ese espacio, aparece algo que no es euforia. Aparece la claridad. La claridad no lo resuelve todo, pero organiza. Y una mente organizada
sufre menos. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque la confusión disminuyó. Tal vez la pregunta no sea, ¿cómo cambiar mis pensamientos? Tal vez la pregunta real sea otra. ¿Qué es lo que sigo repitiendo todos los días, sin darme cuenta? ¿Qué tipo de idea vuelvo a alimentar? Cuando estoy distraído, cuando estoy cansado, cuando funciono en automático, porque la conciencia no empieza en el esfuerzo, no empieza en el intento de ser mejor, y mucho menos en la culpa por pensar mal. Empieza en la observación honesta de lo que permanece activo dentro de nosotros, no para juzgar, no para corregir, sino para ver con claridad. Cuando algo es visto con claridad, sin prisa por cambiarlo, sin lucha interna, empieza a perder el poder de repetirse solo. Y así es como la vida comienza a cambiar. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque la relación con ellos se transforma. Si quieres, llévate esta pregunta contigo, después de que termine el video. ¿Qué se ha estado repitiendo en mí? Y ha organizado mi forma de ver la vida, sin que yo lo note. Si tiene sentido para ti, escríbelo aquí en los comentarios, no como una respuesta perfecta, sino como algo que empezaste a notar. A veces, nombrar ya es un primer desplazamiento, y ese desplazamiento, poco a poco, cambia profundamente la forma en que la vida es vivida.